quiero que me acompañe a un pasaje que es muy conocido, Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3. Pasaje muy conocido que habla de la fe y uno puede pensar, bueno, ¿cómo esto de la fe con mi potencial, con el poder de Dios para accionarlo? Pero yo quiero que usted pueda leerlo y si lo puede leer en la Nueva Traducción Viviente, mejor todavía, lo va a entender un poco más. Así que prenda su celular, abra su Biblia, veamos juntos lo que Dios quiere decirnos, pero en cualquier otra versión nos puede estar siguiendo porque la palabra de Dios es una sola. Las versiones, diferentes versiones, nos ayudan a comprender mejor el texto desde el original. Por eso es que hay una gran cantidad de versiones. En Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3, en la versión que estoy leyendo, dice: la fe es la confianza. Dígale que está a su lado, hola confianzudo. La fe es la confianza. Escuche bien, la fe es la confianza. Confíe. Fe sin confiar, ¿qué es? Es como alfajor sin dulce de leche. ¿O no es verdad? Es como esos ¿cómo es el alfajor de choco arroz? Eso no es un alfajor, no se deje engañar. Alfajor tricapa, dulce de leche, chocolate y aguante nomás, ¿no es verdad? El otro día me dijo, ¿choco qué? La fe sin confianza es un alfajor sin dulce de leche. Ahora escuche cómo dice la palabra. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Usted está entendiendo esto? Yo cuando lo leía los otros días y las otras noches y en estos días que, bueno, tengo que tomar medicación muy tarde, yo digo, la confianza es una cosa, pero la verdad de que sucederá cambia radicalmente. Yo sé que Dios va a obrar. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos cantaron? Está sobrando. Eso es confianza y la verdad que va a suceder. Que sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Certeza de algo que todavía no es. Certeza de algo que todavía no tocó. Certeza de algo que todavía no palpó. Certeza de algo que todavía no experimentó. Eso es fe. Tener las cosas no es fe. Dice, verso 2 dice, por su fe la gente de antaño, y me gusta esta versión porque tiene que ver con lo que vamos a continuar hablando hoy. Dice, por su fe, por la fe de aquellos que tenían confianza de que las cosas que esperaban sucedían, que iban a ver lo que no estaban viendo hoy, por esa fe la gente de antes gozó de buena reputación. Fue conocida, fue estimada. No fueron estimados porque eran elocuentes predicadores, o fueron estimados porque tenían dinero, porque hacían favores, o porque eran políticos de turno. No, eran estimados porque tenían fe. Es una gran diferencia ver la fe desde esta óptica. La gente te va a estimar por tu fe. Al ver tu fe, confianza y certeza de las cosas que no viste, que ya las estás tocando, la gente te va a estimar. Por su fe, la gente de antaño fue de buena reputación. Por la fe entendemos, dígale, debo entender. Entendemos, comprensión. La fe no es ilógica, la fe no es loca, la fe no es algo que yo digo, bueno, se va a abrir el vidrio, voy a cruzar. No, la fe es racional. Si hay algo que es racional, es la fe, porque por la fe entendemos las cosas y entendemos que el universo fue formado por una orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas que existían. La fe genera las cosas. Dígale que está a su lado. La fe genera cosas. La fe hace que las cosas sean reales. La fe hace que todo se manifieste. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con potencial y poder? Bueno, está absolutamente ligado. Porque la palabra nos dice que nosotros vivimos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 3, verso 28 y Romanos capítulo 9, verso 30, la parte final, los dos versículos dicen, así que nosotros somos declarados justos a los ojos de Dios mediante la fe y no por obedecer la ley. Somos justos porque Cristo nos perdonó los pecados. Él nos declaró justos y el verso de 30 del Romanos 9 dice,
fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y esto sucedió por medio de la fe. Y Habacuc y Romano, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos recuerdan algo. Mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Sabe lo que entendí? Que nosotros no entendimos nada de fe. Porque nosotros decimos, el justo por la fe pedirá. ¿O no es verdad? El justo por la fe pedirá. Lo que tenemos fe es para pedir. Yo tengo fe que me van a invitar a un asado. Tengo que esperar un milagro para que... Tenemos fe para pedir. Señor, dame esto, Señor, ayúdame en esto, Señor, que mi suegra no venga hoy a casa. Tenemos fe para pedir. No dice eso la Biblia. La Biblia dice sí, que tenemos que orar y pedir, orar y clamar. Eso es otra parte y eso es la oración. Y como fuimos enseñado el día sábado pasado, en el anterior, en un excelente taller, pudimos entender que no orar también es pecado. Porque saber lo que es bueno y no hacerlo es pecado. La oración es un estilo de vida, pero la fe no es solamente para pedir. De hecho, la fe no es para pedir. La fe es para vivir. No es para pedir. La fe para pedir es consecuencia de alguien que camina y vive en fe. El justo, ¿cuántos justos hay en este lugar? ¿Cuántos perdonados por la sangre de Cristo? El justo vive por fe. Todos los días se levanta. Y claro, lo primero que hacemos, Señor, que me encuentre un billete de 100 pesos. Bueno, como si sirviera para algo el billete de 100 pesos. Pero le pedimos, usamos fe para pedir, pero no fe para vivir. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos enseñan que la fe es clave para la vida diaria. Por eso quiero tomarme de aquí para hablar de potencial y de poder. Hablamos el domingo pasado que hay 4 cosas que tenemos que entender para que el potencial, lo que Dios depositó en nosotros, pueda ser desatado y activado. Y de una manera muy rápida, recuerdo esto, usted puede desatar su potencial pero no activarlo. Usted puede creer en quién es pero nunca ejercer lo que es. Es como el caballo, ¿se acuerda? Yo tengo un caballo, me regalan un caballo, lo ato, pero lo tengo atado, lo desato y no lo uso, ¿de qué me sirve? De nada, tengo que activarlo, tengo que subir arriba, tengo que moverme. Entonces, cuando vemos esto, puedo entender de alguna manera que lo primero que tengo que hacer es creer en lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén, dígale que está a su lado, tu vida hay potencial. Tu vida es potencial. Debo discernir, el segundo punto, las oportunidades que Dios me dio. Tercer punto, ser un discípulo. Sea discípulo, camine con alguien, camine bajo discipulado. Y el cuarto punto, comunión y unción. Comunión, unción. Vida de familia en la fe, comunión con el cuerpo, con la iglesia del Señor, y eso derrama unción. Por eso la fe es necesaria para desarrollar nuestro potencial. Cuando una persona descubre quién es, sabe lo que Dios ha hecho en su vida, entiende lo que Dios depositó en él, y esta persona camina como discípulo, discierne las oportunidades y vive en un medio de unción, comienza a vivir de una manera absolutamente diferente. Ahora, el tema no es creer en mí mismo, no pasa tanto por creer en mí mismo. Yo tengo que creer lo que Dios ha hecho en mi vida, pero es mucho más profundo. El tema es saber y determinar quién soy. Pero espera un poquito. Normalmente cuando decimos esto, decimos quién soy, algunos que son un poquito más entrenados en la fe inmediatamente responden un hijo de Dios. Y yo diría, ¿vivís como un hijo de Dios? Porque decirlo es una cosa, vivirlo es totalmente diferente. Pero ¿quién sos? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿quién sos vos? Pero que le responda. Si no le responde, ¿quién sos? ¿Quién sos vos? En primer lugar, como dice un autor que me gusta leer y me gusta escuchar, usted y yo no somos un nombre y un apellido. Si yo, como este autor, que siempre recomiendo que vean su canal de YouTube, porque es un hombre muy interesante escucharlo, él dice que yo me llame Juan Pérez o me llame Mario Acosta, no hace en diferencia lo que soy. Yo soy mucho más que un nombre y un apellido, ¿o no es verdad? No, que usted diga, ¿quién sos vos, Rubén Rica? Y
Si no te llamara Rubén Rica, dice el autor no cambia el hecho de que tengas nombre y apellido. Bueno, tengo un título, tampoco hace lo que sos vos. Somos lo que somos por dentro. Somos lo que somos por la transformación que Dios está produciendo en nuestra vida. Por eso estamos hablando de un año de gloria en gloria, donde estamos siendo transformados. Somos de adentro para afuera, no de afuera para adentro. De hecho, el mismo Dios de los cielos dice, Dios no ve como el hombre ve. El hombre mira las apariencias, pero Dios que mira adentro, lo que sos, tu corazón. El Señor mira lo que sos y a Él no le podemos ocultar nada. Entonces, cuando yo quiero saber cómo poder liberar todo mi potencial, yo tengo que entender quién soy. Y el que soy yo, que sea pastor no define quién soy yo. Que usted sea abogado no define su vida. Que usted sea un albañil no define su vida. No define su vida ni siquiera el lugar donde nació. Si usted haya nacido o haya vivido en el extranjero o haya vivido en la República de San Vicente, eso no define su vida. Usted no es eso. Usted es lo que Dios decretó en el cielo que va a hacer. Eso es usted. El decreto de Dios sobre su vida es lo que usted es. Y mire, y tomo 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Vuelva a leer Corintios en estos días. No pierda esta bandera que Dios nos ha dado, las cartas a los Corintios, porque hay tanto para aprender ahí. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, Pablo dice lo siguiente. Pero por la gracia de Dios soy, ¿qué dice? Lo que soy. Él podía haber dicho, por la gracia de Dios soy apóstol, por la gracia de Dios soy fariseo, por la gracia de Dios conozco la ley, por la gracia de Dios tuve un encuentro con el Señor cara a cara, por la gracia de Dios hay milagros, oro, las cosas. No, Él simplemente dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Y aquí es donde tenemos que entender algo valioso para poder experimentar, activar nuestro potencial, lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. Todos nosotros, ya lo dijimos el domingo pasado, tenemos potencial en nosotros para hacer mucho más de lo que hoy estamos viviendo y siendo. En todos y cada uno, tenga la edad que tenga, 12 años o 120 años, hay potencial en su vida para hacer algo que Dios quiere que usted realice. Uno puede ver, por ejemplo, un huevo. ¿Un huevo tiene el potencial de qué? ¿De ser una gallina o qué? O un huevo frito. ¿O no es verdad? ¿De qué depende que sea una gallina o un huevo frito? Porque en el huevo está el potencial, ¿o no? En el caso nuestro, de acuerdo a las decisiones que tomamos, es que vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos o el diablo nos va a fritar en una sartén. No es ni Satanás ni nadie el que arruina el plan de Dios para tu vida. Son nuestras propias decisiones las que arruinan el plan de Dios para nuestra vida. Por eso estoy diciendo que necesitamos fe para vivir. Pablo dice, por gracia soy lo que soy. Pero mire la vida de Pablo. Bueno, sí, fue fariseo, pero sus manos estaban manchadas de sangre. Fue un asesino, ¿o no? Los otros que hemos cometido algunos pecados, cuando recordamos esos pecados, ¿cómo actúa nuestra mente? ¿No? Genera cierta culpabilidad, genera cierto dolor, nos genera cierto... tenemos que ir inmediatamente a la cruz, recordar que Dios nos perdonó, inmediatamente saber que ese error fue pagado por el Señor. Imagínese Pablo, que recordaba tal vez los cientos que llevó a la cárcel, los cientos que castigó, a los cientos. De hecho, él cuidó la ropa de Esteban cuando el primer mártir de la historia fue apedreado hasta morir. Pero él sigue diciendo, Dios trabajó conmigo. Y uno piensa en otras personas, ¿no? Por ejemplo, la vida de José o la vida de David. Hombres, por tomar ejemplos, ¿no? David tenía todo simplemente como pastor, hasta que un día fue ungido como rey, pero siguió siendo pastor. O José, ¿recuerdan los sueños de José? Pero en el potencial de Dios derramado en José, José era el gobernador de Egipto, el que iba a abrir las puertas de salvar al pueblo de Israel de la muerte por hambre.
Pero José tuvo que pasar ¿por dónde? Odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, terminó en un pozo, después más adelante terminó preso, terminó en una cárcel, pero después fue consejero del rey y después lo vemos cumpliendo el propósito. El potencial estaba desde que José, mejor dicho, desde antes que José naciera. Porque Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios pensó en nosotros desde mucho antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros hablamos de potencial, inmediatamente pensamos en las historias que hemos vivido. Las historias que hemos vivido. Los momentos que hemos caminado. O los momentos que estamos caminando. Y de pronto decimos, bueno, pero Dios, con todo lo que Dios ha puesto en mí, yo no puedo llegar a alcanzar esto. Porque muchos tal vez están pasando circunstancias difíciles o tal vez están pasando algunos momentos de conflicto emocional, alguna crisis. Pero eso nunca va a inhabilitar lo que Dios ha dicho que eres. Nunca va a acabar el plan de Dios sobre tu vida, salvo que vos decidas ser un huevo frito. Pero si no, tu destino es ser una persona con propósito y de bendición. Son tus decisiones lo que cambian el plan. Imagine esto usted, David cuidando las ovejas, David siendo llamado de última, y cuando Samuel dice, che, hay alguien más acá, el pibe está allá cuidando ovejas, lo manda a llamar, inmediatamente Dios le dice, este es el rey de Israel, venía con olor a caca de oveja. Pero Dios dice, este corazón es el rey de Israel. ¿Y dónde fue? Al trono. ¿A dónde fue? Volvió a la caca de la oveja. Volvió para atrás. Pero hubo un momento que su obediencia, su vida de discipulado, su caminar respetando a su papá, le abrió la oportunidad. Recuerda que hablamos de oportunidades. ¿Cuál fue la oportunidad de él? Goliat. Un problema. Dígale que está a su lado, los problemas son oportunidades. Los gigantes son oportunidades. Las crisis son oportunidades de Dios para que tu potencial. Y acabó con el gigante, con lo que él era y con lo que él tenía a su mano. Yo tengo que tener fe para creer en mí mismo, para vivir todos los días declarando lo que Dios ha dicho de mi vida. Yo soy lo que soy simplemente por gracia, y lo que voy a hacer en adelante no depende de mi pasado. Doy algunos ejemplos. Todos conocemos a la pastora Erika. Yo creo que lo he dicho en un momento. La pastora Erika, ella a los 13 años perdió a su papá y su mamá en un trágico accidente. Trágico, tremendo. A los 13 años tuvo que hacerse cargo del hogar. A los 13 años tuvo que criar a su hermana, y esto lo recordábamos los otros días en su ordenación. No le fue fácil. Su familia era una familia de buen pasar económico. Falleció su papá, que era abogado. Perdieron absolutamente todo. Empezó a vivir de la lástima, pero siguió creciendo porque tenía un abuelo que era fiel creyente. El rol de los abuelos. Abuelos que están acá, levanten sus manos. Abuelos, tenemos roles tremendos para bendecir a nuestros nietos. Y ahí estaba, y el abuelo firme hasta último momento. Y la pastora Erika pudo cumplir, creer en lo que era, y avanzó. Pero en medio de creer lo que era, se cae de una escalera, se quiebra el tobillo de una manera terrible que hasta el día de hoy renguea. Hasta el día de hoy no puede estar de pie, hasta el día de hoy. Pero sigue avanzando porque cree no en las circunstancias que ha vivido ni está viviendo, sino en lo que Dios ha decretado que ella es. Y esa es la clave. Por eso digo que hay que tener fe para vivir un potencial. Porque yo puedo estar viviendo una enfermedad, puedo estar pasando una circunstancia difícil, pero sigo creciendo en fe. Fe para vivir, no para pedir que lo que Dios me prometió, Él lo va a cumplir. Pero no lo va a cumplir porque alguien venga y me ore. Va a cumplir porque yo voy a tomar las decisiones para que los decretos del cielo se cumplan en mi vida. Uno ve a algunos hermanos a veces bueno, Juan Lugones, que todos lo conocemos y él lo supo decir aquí, ¿no? Dice, todo el contexto de donde nació, cómo vivió. Y lo vemos a Juan, ministro del Señor. Y muchos de los que están aquí también. Hombres y mujeres que hemos sido rescatados de muchas circunstancias difíciles. Pero si ejercemos fe para vivir, alcanzaremos lo que Dios prometió para nuestras vidas. La fe no es para pedir. Decirle que está a tu lado, la fe no es para pedir.
¿Sabe por qué le digo? Porque si busco el reino de Dios, Dios me da directamente. Hay gente que tiene que pedir porque no busca el reino. Los que piden, dame, es porque no buscan el reino. Pero el que busca el reino, recibe. Esa es la gran diferencia. Entonces yo no tengo que tener fe para pedirle un auto nuevo. Yo busco el reino y Dios sabe que necesito un auto nuevo. Ese es el Dios que así funciona el reino. Pero claro, necesito fe para creer que lo que Dios ha... Mire, desde antes de la fundación del mundo ya Dios pensó en usted. Ya Dios decretó sobre usted. Ya Dios dijo quién era. Y no porque haya tenido la familia que tuvo. Ahora sí es cierto que Satanás usa mucho las experiencias que hemos vivido y sobre todo las palabras que hemos escuchado. El enemigo de nuestra fe es las palabras que hemos escuchado. El enemigo de nuestra fe es una declaración, por ejemplo, tenés cáncer. Y usted puede desenfocar la fe. Y Señor, si vos me llamaste para ser un hombre que bendice, un hombre que camina y de pronto escuchás esa declaración, vos tenés que tener fe para seguir viviendo a pesar del cáncer. Aunque nunca sea sano de cáncer. Porque Dios sana cáncer. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo estamos viendo o no? Lo estamos declarando, lo estamos viendo. Pero no pasa porque Dios me sane. Pasa porque yo tenga fe para caminar en lo que Dios me ha dicho que yo soy. Cuando uno ve la vida de hombres y mujeres que conocemos, que tenemos cercanos, no he podido hablar con algunos de ustedes para poder tomar el ejemplo de ustedes, pero conozco a algunos desde que eran muy chicos y wow, la vida que tenían, si los habremos tenido que ir a sacar de cada lugar. Aún me acuerdo de 3 una vez que los senté en la oficina y los eché de la iglesia a los 3. Le dije, se vayan, están endemoniados, no los quiero ver más. El pastor echando a 3. Hoy los 3 son grandes siervos de Dios y están en este lugar. ¿Por qué? Porque tuvieron fe para seguir caminando a pesar de las luchas, de los problemas. Tuvieron fe para entender que Dios les había hablado. La fe necesaria para poder creerle a Dios tiene el enemigo de las palabras que yo he escuchado. Todos aquí, todos tenemos el potencial para prosperar, para alcanzar los sueños, todos. Nadie aquí está en una posición más alta que el otro, más baja que el otro. No. Todos estamos en la misma igualdad. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos el mismo Dios. ¿O no es verdad? Y por todos pagó el mismo precio. No pagó más precio por usted que por mí. Pagó el mismo precio. Todos estamos en el mismo pie. Y todos aquellos que fuimos a Cristo, todos recibimos al Espíritu Santo de Dios. La misma medida de espíritu que tenés vos opera en mí. Pero yo tengo que creer. Tengo que caminar en comunión, tengo que dejar que la unción... Hoy en la mañana estábamos en San Francisco y el Espíritu mostró una circunstancia con algunas personas que estaban pasando momentos de depresión, no que estaban en un proceso de depresión, sino momentos de depresión. Y recordé algunas cosas que había leído en cuanto a esto. La depresión es esta circunstancia que yo comienzo a ver el presente con los ojos del pasado. Y no tengo la capacidad de ver hacia adelante. No tengo las fuerzas para seguir hacia adelante. Entonces me dejo y recontradejo. Ahora, cuando yo veo el plan de Dios para mi vida, yo veo que yo tengo que tener fe para seguir avanzando en mi vida, para vivir, para alcanzar lo que Dios ha determinado que yo debo alcanzar. Pero hay palabras que me suenan, pasado que me acusa, circunstancias que pude haber vivido el día de ayer, que hoy me limitan. Y no me dejan vivir con fe, con esa fe de que Dios va a usar mi vida como un buen papá, una buena mamá. Tal vez no naciste en un hueco en una determinada familia donde tu padre ha sido abusivo, o tu madre ha sido abusivo, o han sido ausentes. O como fuera, has estado tal vez sufriendo esas palabras acusadoras, esas palabras que son hirientes, que lastiman. Y toda tu vida se crió en ese ambiente. Tal vez naciste en el seno de una casa muy pobre, muy pobre, escasamente para sobrevivir. Pero eso no condiciona lo que Dios ha puesto en tu vida para que desarrolles. Al contrario, eso te capacita
para poner a andar lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque somos consolados para consolar, bendecidos para bendecir. Las experiencias de mi vida me activan el potencial para que yo pueda bendecir a otras personas. Pero he descubierto algo, que la única manera de poder pararme en el presente para conquistar el potencial en mi futuro es siendo agradecido. Creo que nos gusta renegar de todo y los argentinos tenemos una... No, nos juntamos de argentinos y hablamos mal de alguien, ¿no? No es verdad. Es verdad. Estamos ahí, que Macri acá, que Macri allá, y si no estuviera Macri, si estuviera Juan Pérez, y Juan Pérez acá, Juan Pérez allá, que Yarzola sí, que Yarzola no, que Juan Pérez sí. Somos así, que Boca, River, Belgrano no hablemos. Está prohibido hablar de Belgrano. Dios lo tenga en la... Y encima pagan entrada, los cabezas. Pero lo que quiero decir, hermano, es que muchos de nosotros nos encontramos a veces tan apresionados por cosas que hemos vivido, por la familia que hemos tenido, por las experiencias de dolor que hemos sufrido, por los errores cometidos, por los fracasos recibidos. Y nos cuesta avanzar, nos cuesta avanzar. Nos cuesta conquistar lo que Dios ha puesto en nosotros, porque eso está aquí. Y yo tengo que darle gracias a Dios por mi fracaso. Si no hubiera sido por haber experimentado el pecado, no podríamos dar gracias a Dios por ser perdonados. ¿Me entiende lo que quiero decir? Esto no le da licencia para que usted vaya a pecar ahora. Voy a experimentar el perdón y se me va y se me clava 20 Fernet con la mona el día viernes. No, eso no tiene licencia para eso. No tiene licencia para eso. Pero sí es cierto que cuando usted experimenta el perdón es porque pecó antes. ¿Usted se ha parado en darle gracias a Dios por lo que vivió? ¿Darle gracias a Dios por el abuso que recibió? Gracias a Dios por el fracaso. Gracias a Dios por su enfermedad. Gracias a Dios porque está quebrado. Nosotros acordamos con Graciela cuando le tuvimos que dar gracias al Señor por quedarnos sin literalmente nada. Yo me acuerdo que Dios habló con mi corazón y dijo, ¿sos feliz? Veníamos de un gran fracaso, 2001, así que usted ya sabe lo que pasó. Y Dios me preguntó si era feliz y bueno, y entendimos, y hubo que darle gracias a Dios por haber perdido todo. Cuando uno es agradecido, abre la ventana de los cielos. Cuando uno es agradecido, desautoriza al desagradecido. Porque nos cuesta dar gracias por aquel que nos lastimó. Yo te doy gracias, Señor, porque me abusaron. Pero ¿cómo es eso? No es que lo tengo que perdonar, eso es aparte. Pero si no hubiera sido sufrido abuso, hoy no podrías hablar a muchos de que se puede superar el abuso. ¿Cuándo entiende lo que el Espíritu dice? Para desatar el potencial en tu vida, necesitas ser agradecido por las experiencias de tu vida. Agradecido por lo que has caminado, sea bueno, sea malo. Agradecido por haber conocido al Señor. Agradecido por haber caminado tantos años lejos de Dios. Agradecidos por la familia. Agradecidos por el barrio. Agradecidos a Dios. Porque cuando somos agradecidos, mis hermanos, desautorizamos a Satanás. Porque Satanás, él ni siquiera sabe lo que va a pasar en los próximos 30 segundos. Satanás tiene algo que sí hay que reconocer, es muy buen estratega. ¿Sabe lo que es una estratega? Aquel que planifica estrategias. Por eso Pablo dice, les pido que no ignoren las estrategias de Satanás. Él es muy astuto. Entonces él teje herramientas. Entonces de pronto te escucha, ve, mira tu pasado, tú te prepara ahí el caminito para que el huevo, en vez de ser gallina o pollo, termine siendo la sartén. Y termine siendo un huevo frito. Así es Satanás. Teje estrategias para acabar con el potencial. El único poder que libera tu potencial es, Señor, gracias por lo que viví. Gracias por lo que perdí. Gracias por lo que estoy teniendo. Gracias por... ¿Sabes por qué? Porque lo deja sin autoridad Satanás. Es como en vez de enojarse con Dios, le está dando gracias. No puede hacer nada. Y ahí tu potencial comienza a activarse. Ahí comenzás a decir, Señor, yo gracias. Mire, yo le doy gracias. Bueno, hasta el día de hoy mi letra es horrible. Dicen que los que escriben mal son inteligentes. No me la creo. Lo dice Facebook, es verdad.
Pero mi letra fue horrible, horrible, es todavía horrible. Cuando iba a primer grado me acuerdo que la maestra me tenía tanto cariño, la tuve 2 años seguidas, no porque repetí, sino porque ella, los tiempos de primero inferior. ¿Sabe que había un primero inferior hace 50 años atrás? Y me acuerdo que ella me llevaba a su casa y ella creía en el potencial que yo tenía. Y bueno, nunca cambió la letra, pero creía. Si yo me hubiera quedado con todo lo que me decían de las letras, las cachetadas que me ponía mi viejo para poder escribir bien, me sentaba y que escribiera. Cuando erraba un poquito, ¡pua! La pedagogía, 10 mi viejo. ¡Pua! Me acomodaba todas las ideas. Si me hubiera quedado con las trompadas, nunca hubiera avanzado. De hecho, yo terminé el secundario de grande. Yo hice el secundario a la noche. No, lo hice de noche. Y no me avergüenzo. Y después hice hasta 5º año en la universidad. ¿Por qué? Porque creí no en lo que me decían, sino en lo que Dios decía de mí. Y por eso hay que darle gracias. Tuve que dar gracias a Dios por muchas cosas. Y muchos de nosotros, me estoy acordando de una circunstancia, de estando ministrando, alguien vino, el pasado vino, se hizo presente el pasado en este lugar, me acuerdo. Se hizo de alguien. Acusar, a golpear, a lastimar. Si esa persona se hubiera quedado en ese momento, hoy no sería el referente que es. Porque cuando uno entiende que cada acción de tu vida te lleva hacia el destino único profético del cielo, cuando vos lo entendés, te pones de pies y decís: Señor, gracias por las lágrimas, por los errores, por los quebrantos, porque mi futuro es un futuro de potencial y de gloria. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Yo quiero animarte en esta noche, cerrando esta serie de 2 domingos. Te quiero animar a que le des gracias a Dios por todo lo que te causa tristeza. Porque si no lo solucionas hoy, este desgraciado que es don Satanás, y es bien desgraciado porque está lejos de la gracia del Señor, lo va a usar siempre. Siempre va a usar eso que nunca le diste gracias al Señor. Pero cuando vos le das gracias al Señor, pero pastor, yo tengo que darle gracias a Dios por eso que todavía no tengo resuelto, eso que todavía me pesa, eso que todavía me duele, eso que todavía no entiendo por qué pasó. Y yo te tengo que responder: si querés descubrir quién sos y podés decir como Pablo, por gracia de Dios soy lo que soy, y esa gracia ha trabajado en mí, entonces sí tenés que darle gracias. Gracias por las enfermedades, gracias por la enfermedad que tenés, gracias a Dios. Y la Escritura dice: den gracias a Dios en todo. Cuando yo me puedo parar, yo no estoy hablando de que perdones, porque muchos han perdonado ya estas circunstancias, pero darle gracias a Dios porque te dijeron que eres un estúpido. Darle gracias a Dios porque alguien usó sus manos más que para bendecirte, para lastimarte. ¿Cómo puedo dar gracias? Tienes que darle gracias. Porque cuando vos entendés esto, tu potencial se activa a un nivel increíble. Conocí a Leandro hace varios años atrás en Jujuy. Tenía 17 años. Yo creí que él había bailado toda su vida, pero no. A los 17 años comenzó a bailar. Y hoy sabemos que él ha ganado algunos premios y sabemos todo lo que Dios ha hecho y la capacidad que él tiene. Alguien lo animó en su potencial. Pero cuando yo conocí a Leandro, no el Leandro de ahora, pero tuve un encuentro con Dios. Y perdón, Leandro, por dar el testimonio. Pero tuvo en ese campamento un encuentro profundo con Dios que revolucionó su vida. Y el potencial se activó. Y desde Jujuy lo ha llevado ya a Estados Unidos y Dios está trabajando con su... ¿Entiende lo que el Espíritu está diciendo? No importa dónde naciste, no importa lo que viviste, no importa que seas huérfano, no importa que hayas caminado los caminos más oscuros, Dios ha puesto potencial en tu vida. Pero tienes que darle gracias a Dios por lo vivido.
Eso va a desautorizar a Satanás. Y una vez que le das gracias a Dios, tenés que empezar a vivir por fe, creyendo que sos, por gracia, lo que Dios ha dicho que sos. Y yo te puedo asegurar que tu vida se va a disparar a un nivel en el cual vas a mirar para atrás un día y vas a decir, wow, wow. Vas a poder decir, y no fui yo, fue la gracia de Dios a través mío. La gracia de Dios a través mío, pude educar a mis hijos, pude trabajar, pude poder proveerles un futuro. La gracia de Dios a través mío me dio la fuerza para poder hacer. La gracia de Dios se derrama sobre los agradecidos. Cierra tus ojos hace un instante. ¿Cuántos le van a dar gracias a Dios por todo lo que han vivido hasta el día de hoy? Y especialmente algunos deben darle gracias a Dios por lo que hoy están viviendo. Aunque haya que apretar los dientes, ¿eh? Porque el agradecimiento hace que Satanás retroceda y abre la ventana del cielo. Si sos capaz de darle gracias a Dios por todo, por todo. No fuiste nunca, aún por tus aciertos, lo que tenés no fue por vos. Fue Dios que te lo dio. Si sos capaz de moverte a ese nivel, entonces vas a accionar poder en tu vida. Inclina tu rostro, pensá en aquellas cosas. Hay algunos que tienen que dar gracias a Dios por los papás que les tocaron. Dar gracias a Dios por el papá que te tocó. Por la mamá que te tocó. Y si yo a mi viejo no lo vi nunca, pastor, ni sé quién es, da gracias a Dios por él. Da gracias a Dios por él, porque si estás acá es por él, ¿eh? Escuche bien, de gracias a Dios por el cuerpo que tiene. Pero a mí me gustaría dar gracias a Dios por el cuerpo que tenés. Dar gracias a Dios porque tenés ojos marrones, porque sos peladito. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por el esposo, la esposa que tenés. Dale gracias, en vez de enojarte con tus hijos, dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios por el trabajo. ¿Sabes por qué no hay bendición en tu trabajo? Porque vivís quejándote del laburo. Dale gracias a Dios por el trabajo. Algunos no tienen trabajo porque buscan trabajo en vez de darle gracias a Dios porque no tienen trabajo. ¿Cuántos entienden lo que el Espíritu está diciendo? Dale gracias a Dios por esa marca, ese golpe que marcó tu corazón. Porque eso va a desatar tu potencial. Y vamos a orar para que sobre tu agradecimiento se libere unción, poder, para que seas por gracia lo que Dios ha decretado que seas. Levanten sus manos los que van a dar gracias a Dios en esta noche. Los agradecidos por lo que han vivido, levanten sus manos, pónganlas bien alto y con su mano en alto mientras adoramos al Señor. Venga aquí adelante.